Hoy tengo un doble privilegio de presentar, de estar conmigo aquí, una oradora evangelista, con el permiso y el perdón de su amado que está aquí. La que yo me siento que dio una semana de oración. Cuando habla de oración, eso es que se derrama el Espíritu Santo, que eso es, wow, poderoso. Me encanta verla predicar. Amén. Me fascina verla predicar. Siento que Dios la usa igual que a su pastor. Sí, ese es mi pastor igual que a su esposo. Así que hoy yo tengo conmigo, tía Loren va a saber quién es solamente con esa introducción, que le encanta escucharla. Hoy tengo el placer de estar con mi querida amiga Mariluz Utate. ¿Dijiste la esposa de quién? La esposa del pastor Chea. Ahora sí, ya. Ahora sí, Vamos arriba. Su apellido es Mariluz Utate de Chea. Así mismo. Aunque otro apellido que el pastor tiene. Santana también. Es Santana y no está diciendo de Chea. Y vamos a hablar un poco de la sanidad espiritual. Pero antes de iniciar, déjame ponerme un poquito cómodo aquí. Antes de iniciar, explícame ese apellido. Bueno, ese apellido. Grabamos 5 videos para decir el apellido bien. Ese apellido proviene de una región de España que se llama La Vacongada. Pero realmente... Pero todo enredado hasta el pueblo. El apellido surge de la fusión de judíos que se casaron con franceses y se fueron a vivir a España, esa región. Y de allí entonces vienen los españoles para Moca y de Moca para el mundo. Yo no voy a repetir el apellido para que ustedes entiendan. Utate. Yo me imagino cómo se escribe, así la gente se vuelve un lío, pero realmente es así como se escribe. Marilu, le voy a hacer una pregunta. ¿Y cuando estaban pasando lista en el colegio? Mucho bullying. ¿Le hicieron bullying? Utate ureña, úntate la uña. Ay, mi madre. Eso era así, pero ya lo superamos, gracias. No, gracias a Dios. Así que no... Muy honrada de llevar ese apellido. De verdad que sí. Mariluz, para nadie es un secreto que usted es una excelente oradora y expositora de la palabra de Dios. Así que para mí es un placer tenerla aquí. Igualmente. Así que este momento es suyo. Ya aquí solamente vamos a hablar de Mariluz. Y Mariluz es esposa del pastor Edgar Chea, el cual ustedes también pudieron ver en una entrevista que estaba conmigo aquí. Un excelente... Ya yo dije todo eso en su video. No voy a estar repitiendo lo mismo, ¿verdad, Mariluz? Ahora, ¿a usted que le toca? Claro. ¿Verdad? Ahora hay que elogiarle a usted. Mariluz es la esposa del pastor Chea. No es... Algunas personas sienten que como que lo demigran cuando uno dice esa cosita. Pero no es demigrando, sino para que tengan la noción. Una excelente oradora, una excelente predicadora. Excelente. Se lo estoy por seguro. No sé si usted tiene video por ahí. Hay unos videitos ahí. ¿En su canal? Pues vamos a dejar el canal aquí abajo. Ahí. Edgar y Mariluz, el canal de YouTube. Sí. Su esposo escribió un libro del Espíritu Santo, así que ya ustedes saben. Vayan, ya pasamos con Chea, con el respeto que se merece. También Mariluz, estamos escribiendo un libro. ¿Usted ¿sobre qué? Sí, sobre el tema que vamos a abordar en Mariluz, sanidad espiritual. Vivimos en una sociedad donde se habla mucho de la espiritualidad y donde se habla mucho del espíritu. La gente siempre anda de que en el espíritu, que el espíritu se le montó, a todas las cosas le pegaba un espíritu. No, yo estoy diciendo, lo que pasa es que en la cúpula de abajo, usted sabe las cositas que andan y que el Espíritu Santo me reveló y que el Espíritu Santo me dijo que salga a correr y que el Espíritu Santo me mandó a saltar. Mucha confusión. Hay mucha confusión, pero hay poca sanidad. Entonces... Hay un versículo en la Biblia. Sí, vamos a partir desde esa lectura. De este versículo, que es Salmo 139, 23 y 24, que dice: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate en si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Realmente... Estos son de los versículos que me hacen pensar si verdaderamente soy cristiano. Porque David fue de la única persona que no se puede hablar mal en el mundo cristiano. O sea, como yo voy a hablar de David. Se habla y se habla. Es de Elena de Howard de White. Perdón. Cuando usted habla mal de David, para llegar a un punto, la gente lo coge bien.
Pero cuando usted habla mal de Elena de White, para llegar a un punto, ya usted se apotazó de la fe. Entonces, voy a decir esto de David. David un fresco para mí. Le voy a decir por qué. Usted sabe lo que decirle a alguien que le conoce. Yo mirando para allá. A alguien que lo conoce, que lo examine. O sea, ¿cómo David se atreve a decirle a Dios que lo examine para ver si él va por el camino? ¿Qué él quería en ese sentido? Es una oración primeramente atrevida, arriesgada, pero muy valiente. Y vamos a demostrar en este momento por qué razón. Lo primero es, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué él le hace esa pregunta a Dios? ¿Por qué David no dice, Señor, enséñame a examinarme a mí? ¿Y por qué le pide a Dios que lo examine directamente al Señor? Le voy a decir humanamente. Usted sabe que a veces usted sabe que está mal y que anda por un camino mal. Y usted se pone adelante y le dice, Nelson, yo estoy haciendo algo mal. Digo yo que él entendía que estaba haciendo algo mal y le dijo al Señor, Señor, examíname. Entonces, cuando el Señor le dijera, tú estás por aquí, por aquí, por aquí, él le dijo, Señor, perdón. Es más profundo el asunto. Se explica con el capítulo anterior, el Salmo 138, y el capítulo posterior, el Salmo 140. En el Salmo 138, él dice la razón por la que él le hace esa solicitud tan atrevida, como tú dices, y arriesgada al Señor. Si nos vamos incluso a los primeros versos del Salmo 139, también está la explicación, no hay que buscarle la quinta pata. ¿Y por qué él se la hizo? Porque conoce a Dios. Pero ¿y por qué hace eso? Porque él le dice a Dios en el capítulo 138, Señor, cuando yo te llamo, tú me respondes. Entonces David sabía que Dios iba a responder ese pedido y de manera instantánea. David tenía una relación personal con Dios. David sabe que Dios es excelso, pero que toma en cuenta a los humildes. Entonces es una oración más que atrevida, humilde. Es una oración que parte de un corazón que es honesto, que es franco, que es sincero consigo mismo. Entonces, por ahí viene la lección que necesitamos aprender de David. Alguien dijo, comentando sobre ese texto, no, lo que pasa es que él pecó de una manera tal que él tenía que orarle así al Señor. Y ahí está el problema. Sí, nosotros entendemos que David fue un hombre tan pecador que tenía que pedirle eso a Dios. Pero vamos a partir del hebreo. ¿Qué es lo que significa cuando David le dice al Señor, examíname? Esta versión que yo traigo conmigo es la versión de Luis Alonso Choque, la Nueva Biblia Española de 1975. Entonces aquí dice que David le dice a Dios, Dios mío, sondéame para conocer mi corazón. Peor todavía. ¿Tú sabes lo que es una sonda? ¿Tú sabes lo que es una claro, sonda? la sonda es yo le estoy hablando así de lo que yo sé. Una sonda es un instrumento que se utiliza para medir profundidades. Sí. Para explorar cavidades. Oye, la sonda, en sentido figurado, lo que implica es una indagación, una investigación, pero profunda, para obtener información. Eso es como una auditoría. Entonces David sabe lo que le está pidiendo al Señor. David le está diciendo al Señor, Señor, sondéame, introdúceme una sonda para que tú penetres allí donde yo no puedo. Porque David, lo que es guapo. Te hice la pregunta. ¿Por qué verdad. David no le dice al Señor, ayúdame a estudiarme, a sondarme o sondearme? Cualquiera de las dos es válida. ¿Por qué no le dice David eso, sino que le dice al Señor directamente, sondéame tú y no yo? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que no? Bueno, lo que sucede es que yo entiendo que nosotros sabemos hasta dónde hemos llegado como pecadores y sabemos en qué fallamos a Dios. Entonces, yo digo que es un atrevimiento, partiendo de la pregunta y respondiéndole, porque Él sí va a saber exactamente lo que tengo que mejorar. O sea, Dios realmente, si yo me acerco a Dios con sinceridad, yo digo que es un atrevimiento de parte de David, o que fue valiente, porque usted acercarse a una persona que lo sabe todo. O sea, yo no me puedo sentar delante de Dios y decirle, Dios, llego a mi casa, por ejemplo. Dios, te doy gracias por todo. Gracias a Dios no fui a Fotoestudio Podcast hoy y no hablé con Mariluz. Mi esposa lo puede creérmelo. Mi hija me lo puede creer, pero yo no puedo decir eso a Dios. Mira, lo que pasa es
Que precisamente él se fundamenta en la confianza que le tiene a ese Dios que lo escucha. Entonces usted me dice a mí que David tenía tanta confianza con Dios. Claro que sí. Que le perdió el miedo. Claro que no venden sí, ahora. Claro que sí, claro que sí. Y le preguntaba eso a su pastor, Dios mío. A su esposo también. Que, o sea, ahora aprendí algo muy sorprendente de David. David nunca le llegó a tener miedo a Dios, a pesar de... Porque lo que pasa es que David tenía una relación íntima, estrecha, de amistad con Dios. Y por eso es que David se convierte automáticamente en nuestro ejemplo. ¿Tú no te has fijado que esa es una oración que no es tan popular? Que nosotros, los cristianos, no hacemos con tanta frecuencia. Realmente yo no me hubiese fijado en ese versículo. ¿Por qué tú piensas que David le pide eso al Señor? La Biblia se explica a sí mismo. Entonces dice, él quiere que Dios le introduzca la sonda porque la mirada de Dios es más penetrante. ¿Puedes tú estudiarte a ti mismo? ¿Me puedo yo estudiar? No. Claro que sí. Claro que sí. Como Dios no. Como Dios no. Ahora sí. Ahora sí estamos cayendo. Tú te puedes autoanalizar, pero nunca lo vas a hacer como lo hace Dios porque Dios es perfecto. Ahora, ¿dónde se explica el salmista? En los primeros versos del Salmo 139, que quiero leerlo para hablar con base y fundamento. Señor, yo te estoy pidiendo que me sondees porque tú me sondeas. Ya de por sí tú me sondeas porque me conoces. Él quería saber el resultado. De lejos percibes mis pensamientos. En el verso 4 es un verso muy conocido que la gente cita para aseverar que Dios nos escucha. Porque aquí, Señor, aún no está la palabra en mi lengua o en mi boca y ya tú la sabes toda. Entonces la gente dice, ese texto me gusta porque quiere decir que Dios me escucha. Eso es cierto, Dios escucha nuestras oraciones. Ahora bien, el punto aquí, la cuestión central no es esa. La cuestión central de este salmo es que Dios te lee el pensamiento. Y lee mi pensamiento. Y Él lo sabe. Y como Él lo sabe, entonces dice, Señor, pues vamos a entrar en materia. Señor, entonces sondéame, que yo estoy aquí para eso, porque yo quiero que tú me enseñes lo que yo no conozco. Ahora bien, ¿por qué no oramos con mayor frecuencia de esa manera? Como oró el salmista. Partiendo, primeramente, usted me dejó una enseñanza. No te vaya muy lejos, porque es sencillo. Todo no, es sencillo. Le estoy diciendo es que usted me demostró que David no fue guapo, como yo dije en el principio, sino que fue inteligente. David conoce a Dios. Fue inteligente porque él quería cambiar de verdad. Quería hacer un cambio. Así Entonces, por eso le digo que nosotros no lo hacemos porque el Dios que conocemos le tenemos más miedo. Ese es mi pensar. Tú sabías, oye. Entonces, como yo le tengo miedo de que Dios sepa que yo le hablé mentira a mi madre y Dios me puede castigar. ¿Por qué le tenemos miedo a Dios? Porque nos vendieron que Dios... Papá Dios te castiga desde niño. Porque nosotros queremos el Dios del Antiguo Testamento. Porque se nos mal formó. Espérate, nosotros no, algunos. Porque se nos mal instruyó. ¿Y qué pasa? Oye, esto es un dato que es muy interesante que yo sé que te va a gustar. Muchos de nosotros como hijos que tuvimos relaciones con padres recalcitrantes, a lo largo de nuestra experiencia con Dios hemos tenido problemas con la comunicación con Dios. Porque tú sabías que los padres en la tierra son los niñeros de Dios. Los padres, el papá y la mamá, son los representantes de Dios en la tierra. Entonces, cuando tú tienes un representante de Dios que distorsionó el carácter de Dios, que desfiguró el rostro de Dios, dándote a entender que Dios es un policía, entonces tu relación con Dios tiene que ser de temor. Obligatoriamente. Entonces tenemos que comenzar a entender, ir entendiendo que Dios es nuestro Padre. Dios no es un policía que nos persigue. Dios no es un policía. Mariluz, entonces, en la actualidad, como yo le decía, como siempre digo, aplatanándolo, ese tipo de Dios que usted me está diciendo, lo llaman un Dios blandito. Porque es un Dios que... no lo conocen. Porque es un Dios, pero déjeme decirle por qué. Porque es un Dios que te comprende, que te escucha, que a pesar de que Él conoce todos tus pecados, el más sucio pecado que tú tengas, Él te entiende y no te va a juzgar, sino que te va a llevar, o sea, te va a guiar
para que tú dejes eso y te arrepientas y te apartes de ese camino, sino... Entonces, a ese Dios lo llamamos blandito porque Dios bueno, el que Dios, tú pecaste y te castigó. No, pero eso no es el Dios de aquí de la Biblia. No, yo hay que enfocarse. Por eso le estoy diciendo que el contraste con David. Dios de la Biblia. Sí, oye lo que dice aquí. pero estoy diciendo de la realidad que vivimos allá afuera, no del que está en la Biblia. Oye, que consta en el acta, no es el Dios de la Biblia. Es el Dios inventado. Es el Dios estructurado por el ser humano. Entonces, dice aquí, ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Dice la nueva... El día, que David también... Traducción viviente. Señálame, dice el verso 24, cualquier cosa que haya en mí que te ofenda, señálamelo. Yo quiero que tú me lo muestres, porque David sabe que Dios escudriña el corazón. Porque David sabe que la mirada de Dios es profunda, pero trae luz. Entonces, ¿por qué nosotros no le hacemos esa petición a Dios comúnmente? Bueno, porque, como decía mi papá, te lo voy a decir en términos llanos, la verdad es mala de ver. Porque la mirada de Dios hiere. Porque como es tan profunda, tú sabes una cosa, la mirada de Dios es la mirada pertinente para realmente sondearnos. ¿Tú sabes por qué? Porque la mirada de Dios llega a lugares recónditos donde de tu memoria, que es tu corazón, ¿verdad? De tu memoria, donde el ser humano no llega. Y donde si puedes llegar, es difícil de entrar. ¿Entiendes? Está un poco compleja la cosa, pero es sencillo. Entonces, la mirada de Dios hiere y duele y nosotros rehuimos el dolor. Sí, pero ¿cómo le explico, Mariluz? El Dios que usted me presenta y el Dios que conoció David, ese Dios es más amoroso que el Dios falso que me venden. A pesar de que Dios conoce, o sea, que me puede medir. Incluso, cuando usted leyó ahí, David para mí, antes uno tenía a Job como el matatán de la Biblia. Pero Job no pidió que lo probaran. Pon a prueba. Pero David dice, pon a prueba mis sentimientos. O sea, que él quería que le hiciera, que el Señor lo probara para ver hasta dónde él podía llegar. Mira si mi camino se desvía, para que entonces tú me guíes en el camino eterno. Entonces Dios está poniendo su corazón en las manos de Dios. David está poniendo su corazón en las manos de Dios. Entonces yo quiero que nos enfoquemos un poquito. Hazme la pregunta que quiero. No me quiero salir de esta partecita que es muy importante para mí. Va con el tema, con esto que le voy a preguntar. Y muy importante. ¿Se puede llegar a ser amigo de Dios como David fue de Dios? Eran seres humanos igual que nosotros. ¿Qué dice Dios de Moisés? Porque se habla de Abraham. Pero cuando Dios habla con Moisés en Éxodo 33, le dice, mira, mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Porque Moisés le dice, si es verdad que yo he hallado gracia en tus ojos, que yo gozo de tu favor, entonces yo quiero que tú nos acompañes. Y si tú no nos acompañas, entonces no nos iremos. Cuando Dios le mandó a partir junto con toda esa turba de hijos de Dios que estaban siendo esclavos liberados y que venían con temor, que venían distantes un poquito de la presencia de Dios por el tema de la esclavitud. Entonces, tú sabes lo que Dios le diga a Moisés, sí, yo te considero mi amigo, yo lo voy a hacer porque tú eres mi amigo. Y porque sí, yo te muestro mi favor, porque tú has hallado gracia en mis ojos. Entonces, si Moisés, que era un simple mortal, pudo tener esa relación, ese vínculo tan estrecho con Dios, ¿por qué nosotros no? Entonces, volviendo al punto, a la cuestión, al kit del asunto, no nos gusta que Dios nos sondee. ¿Tú sabes por qué? Por eso le andamos por corriendo. Dos razones básicas. LLD, le llamo yo. Pedirle a Dios que nos sondee es un proceso que se torna lento, muchas veces largo y doloroso. Y nosotros no queremos nada que ver ni con la lentitud, porque lo de nosotros es rápido, expreso, la inmediatez. Allá afuera está preguntando, Dios mío, mire por qué se lo digo. Usted dijo lento. Largo y doloroso. Largo y doloroso. Para que usted vea que yo tengo razón ahora. Porque tú me estás hablando de lo que te enseña, yo te estoy hablando de la palabra. Lo que pasa es que yo le estoy hablando de lo que está allá afuera. Y yo te estoy hablando de lo que está dentro, lo que tiene claro. dentro de ti. Por eso se lo estoy preguntando, porque el que está sentado allá afuera está preguntando, Dios mío. Mire por qué se lo digo. Usted dijo lento. Largo y doloroso. Largo y doloroso. Para que usted vea que yo tengo razón ahora. Cuando usted se va a bautizar, el predicador dice, ven con todo tu problema, que el Señor te lo va a cambiar. Pasa un mes que usted se bautizó.
y ya hay un hermanito que te está diciendo que tú tienes que dejar el arete. Un ejemplo. No me televisión el tema que usted tiene en el cerebrito. Tiene que dejar el arete. Tiene que vestirte de esta manera. Tiene que hacer esto. Tiene que hacer lo otro. O sea, usted no le está dando el espacio de que el espíritu convenza a la persona de que deje de hacer eso. Entonces, por eso le dije que no es el Dios que nos vende. Porque el Dios que nos vende es el Dios que tú, ¡boom! Ya. Entonces, yo quiero este Dios. Pero también tenemos que ser reales y conscientes de que los que están allá afuera le están vendiendo un Dios que no es el Dios verdadero. Le están vendiendo un Dios que es un Dios que quiere que tú todo lo hagas instantáneo. Y que no quiere... Que no sufras. Y aparte de que no sufras, de que tú no lo sigas por convicción. Entonces, como tú no lo sigues por convicción, tienes un Dios que no es Dios. Tú sabes algo que me llama mucho la atención de la oración de David y de los salmos, no solamente ese salmo. Por eso recomiendo, en mi experiencia de oración con Dios, cuando tú no tengas deseo de orar, cuando tú no sientes que no tienes nada que decirle a Dios, vete a los salmos. Porque los salmos son oraciones que ya están estructuradas. Y lo que más me gusta de los salmos, como dice Vanessa Pizzuto, que es una escritora adventista, los salmos no practican el encubrimiento. David se desnuda totalmente. David no practica en su oración ni el fingimiento ni la simulación, que es algo que está muy a la orden del día. ¿Qué característica, qué rasgo presenta David aquí? David es auténtico. ¿Tú sabes lo que es la autenticidad? Defínemela en una palabra, la autenticidad para ti. Para mí, la autenticidad cuando estoy solo. Porque yo soy yo. Esa es la definición de integridad. ¿Quién tú eres cuando tú estás solo? Cuando nadie te ve. La autenticidad no es más que un fruto del espíritu. Es la veracidad. Es la legitimidad. Con esta gente es yo la aprendo originalidad. Es que ustedes me dan demasiada información junta. Entonces, en pocas palabras, tú sabías... Espérese, que usted va muy rápido. Espérese. Usted me está diciendo a mí... Y tú vas muy lento. Que la otra... Pero si soy yo que estoy aquí, imagínese el que está ahí. La autenticidad es un fruto del espíritu. Sí, porque no es más que la veracidad. Váyase a un diccionario de sinónimo y búsquelo. Entonces, mira, ¿tú sabías que hay más fruto del espíritu de los que menciona Gálatas 5? Yo no puedo decir que no, porque yo no me puedo inventar. En el Salmo 85 se menciona el amor, pero también se menciona la justicia. Espérese, que yo sé que usted quiere llevar una cosa, pero es que, como yo le dije a su pastor, a su esposa, hay un tema que llega con otro. Sí. En la iglesia estamos llenos de gente sin el espíritu. Lo que pasa es que esto es un podcast. Entonces una aquí... carencia. Entonces tenemos todo. No, le estoy explicando porque hay cosas que van a surgir de mí, preguntas, pero es porque son preguntas que en una iglesia no las hacen. Entonces aquí uno se aprovecha y las hace. Porque esto es como mi burbuja. Ajá. Entonces, burbuja, pero entre comillas, porque entonces puede darle la vuelta al mundo. Exacto. Entonces, o sea, mi burbuja en el sentido de que no tengo que estar con un miedo para levantar la mano. Entonces, está haciendo y quiero aprovechar el que tengo ahí sentado. Como dice Lorenza Viloria, una esposa de pastor que es excepcional persona y ser humano. Sé tú mismo y paga el precio. Ahora voy. Si los frutos del espíritu de entre ellos está ser auténtico, la verdad, la justicia es un fruto. Y ser verdadero, lamentablemente, nosotros tenemos que rebautizarnos. Así es, diariamente. Y digo nosotros. Diariamente. Como dice el pastor, mi pastor, tu pastor, mi esposo. Nosotros necesitamos un bautismo diario del Espíritu Santo precisamente por eso. Porque necesitamos renovar ese compromiso con Dios. Necesitamos nacer de nuevo cada día. Como Jesús le dijo a Nicodemo, pero no te me salgas. Siga, Marilu, siga. Yo sé que te voy a encargar. Toda la pregunta. No, si me deja a mí. Si me deja a mí, le voy a tirar preguntas que... No, vámonos por el norte que teníamos. Pero tengo un par de preguntas que tienen que respondérmelas. La oración de David es una oración auténtica. ¿Cuál es el problema de hoy en día? ¿Por qué yo no le hago esa solicitud a Dios? Porque no somos auténticos. O porque nos sentimos muy pecadores, no puede ser. Porque no somos veraces. No, por eso mismo, porque no nos gusta que la mirada de Dios nos hiera.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no soy auténtico, cuando yo no soy veraz con Dios, no soy transparente. Si yo no soy transparente, entonces tengo problemas. Y tú sabes qué es lo que está pasando hoy en día, que la autenticidad, la veracidad, la transparencia, que es lo mismo al final, la estamos vendiendo como un producto. Un producto que yo como cristiana publicito, que vendo, pero no consumo. Iba a decir Ahí está algo, el pero problema. eso no lo puedo decir con ustedes. Oye, un producto que yo publicito, que yo vendo, pero que yo no consumo. Lo que pasa es que no, somos más cristianos, seré sincero. Si a teoría vamos, todos nos salvamos. Claro. Pero en la práctica no pasamos. El primero que se queda soy yo. El primero que se queda, porque nosotros en darle a esta boca para decir. Sí, de eso es que se trata. Entonces, ¿qué pasa? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿David sabía que Dios iba a responder esa oración, sí o no? Claro. Por su relación con él. Claro. Y siguió porque era amigo. Adelante. Acuérdate que te dije que en el Salmo 138 David le dice a Dios, yo sé que tú eres sublime, tú eres excelso, pero tú te fijas en el humilde. Entonces David es inteligente, como tú dijiste ahorita. Es una oración inteligente porque David sabe que Dios va a atender esa oración porque él se está humillando. Y eso es lo primero que nosotros necesitamos. Entonces, el tema de la autenticidad y el tema de la razón por la cual nosotros no le oramos a Dios con el corazón en la mano es precisamente ese. Hoy en día estamos viviendo una religión que es políticamente correcta. Y como dice el pastor Miguel Ángel Núñez, el doctor, al cual admiro bastante, políticamente correcto es igual a deshonestamente incorrecto. Entonces, hoy en día queremos tapar el sol con un dedo. Hoy en día nosotros idealizamos la religión, no la fe cristiana, porque son dos cosas diferentes. Tengo una pregunta cuando me lo permita. Entonces, de eso mismo. Entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos tan acostumbrados a guardar las apariencias que hasta con Dios hacemos lo mismo. Y por eso es que se nos hace difícil interpelar a Dios con un cuestionamiento de esta índole. Por ejemplo, se llamaría falsa salvación, sería. Falsificación. Es una falsificación satánica de la fe. Pero la presunción. La presunción. Entonces, exacto. Oye lo que hemos pasa. sido muy eso mismo la palabra. Presuntuoso. Oye lo que me llama mucho la atención. Yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando estamos orando, porque hemos hecho una rutina. Dice esta Biblia, que me gusta mucho, que está muy apegada al idioma original. Este pueblo en vano me honra. Me honra solamente de labios. Me gusta decir, este pueblo me honra de la boca para afuera porque su corazón está lejos de mí. Y su adoración a mí. No, eso no pasa ahora, Marilu. Oye, su adoración a mí. Oye lo que dice esta. Su adoración a mí no es más que mandato de hombre y rutina. Entonces tenemos una relación con Dios de rutina. También, como decía un autor, no, Marilu, eso un no autor pasa. famoso. Oye. No te lo permito. Oye. Aquí no. Como Marilu, estamos en el mejor momento de la cristiandad. Ahora lo que más es cristiano y gente y mucha iglesia y de todo. Ahora estamos en el momento de que cualquiera se salva. Eso es así, pero mira lo que pasa. O sea que eso que estaba ahí, eso fue por ese tiempo. Ya no vivimos en careta. Oye, muchos de nosotros. Yo no creo eso, yo lo rehuso. Muchos de nosotros sentimos un temor tan reverente hacia Dios que preferimos un respeto distante que una relación cercana con Él. Y ahí es que estriba la diferencia. Pero el problema es David le decía a Dios lo que había en su corazón, lo que él sentía. Y yo no puedo decir que David oró así porque él había cometido grandes pecados, pecados que son abiertos, porque a la vista de Dios los pecados no tienen tamaño. El ser humano no entiende. Nosotros no entendemos. Entonces, eso. David oraba así porque David conocía a Dios y David sabe que Dios es un Dios de amor. Y David sabe que la vida de su vida está en las manos de Dios y que Dios atiende al humilde. Entonces, es la característica más importante que necesitamos para acudir a Dios en oración, ser sincero, ser honesto. Se ha perdido la sinceridad hoy en día. Nosotros creemos que idealizarnos como cristianos, nos favorece como cristianos. Ok, podemos autoengañarnos, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios ni lo puedes impresionar con tu vana palabrería, no. O sea, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Por eso el salmista se va un paso adelante y le dice, Señor, yo sé que tú me conoces, entonces sondéame, está bien, me rindo.
Eso fue lo que hizo David. Me rindo, sondéame, yo estoy dispuesto, aunque hiera, aunque duela, pero yo quiero ser sano. ¿Qué? Entonces, otra cosa que es importante. ¿Puede el Señor sondearte? Te hago la pregunta a ti personalmente. ¿Tú crees que Dios te puede sondear? ¿Sí Claro, o no? sí. ¿Crees tú que habrá algún impedimento para que Dios te sondee? ¿Sí o no? Si yo no se lo permito, él no lo va a hacer. Eso es clave. O sea, Dios necesita nuestro consentimiento para poder explorarnos, sondearnos y revelarnos lo que hay en el corazón. Ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Te ha sondeado Dios alguna vez? Yo no se lo he pedido. Pero nunca, ni siquiera mínimamente tú has sentido en una oración Sí, cercana sí, con Él que Dios sí. te ha sondeado. ¿Cómo te has sentido? Para confirmar lo que estamos diciendo, para corroborarlo. Yo, Duele, hiere. claro, porque o sea, en cierto sentido, es que lo que yo le estaba diciendo, no hay manera de usted engañar a ¿Tú Dios. sabes por qué hiere más? Porque si tú me dices algo a mí, me ofendes, con o sin razón. ¿A quién acudo yo? A llorar, a sentirme, a sacar, a sentirme ofendida, a reclamar, a quejarme. ¿A dónde quién voy? A donde mi ¿De Padre dónde? Celestial, voy donde Dios. Pero cuando es Dios quien me dice cuáles son mis áreas de mejora, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis defectos de carácter que me hace enumerarlos. Porque siempre que tú vas a permitir que Dios te sondee, tienes que tomar lápiz y papel. Y tienes que sentarte con tiempo. Y tienes que comenzar a procesar a través de ese clamor a Dios quién tú eres en Dios. Que es otro problema que estamos enfrentando hoy en día. No nos gusta confrontarnos con nosotros mismos. Por eso es más fácil pedir a Dios provisiones y cosas que luchar con este obstinado corazón humano. Es más fácil pedirle cosas a Dios y tener a Dios como un mesero, el mesero divino. Tú llamas al mesero, venga, dígame lo que hay en el menú. Yo quiero que usted me dé esto, ¿con qué viene ese platillo? Le puede cambiar esto, le puede quitar, le puede poner. Entonces tenemos a Dios como un mesero cuando Dios no es ni un mesero ni es un mago divino. Dios es nuestro amigo y se nos olvida que el propósito principal de la oración es vincularnos con Dios. El propósito principal de la oración es que nosotros disfrutemos de su presencia. Pero eso solamente es posible cuando tú entablas una amistad con Dios, una amistad sincera, de verdad, donde tú no le puedes negar nada porque ya tú conoces a Dios, porque todo estriba en eso. Conocer a Dios, que de hecho, oye, es la queja universal de Dios a lo largo de toda la Biblia. Este pueblo no me conoce. Una pregunta, Mariluz. ¿Cómo yo puedo ser amigo de Dios? Siguiendo los pasos de David, siendo honesto contigo mismo primeramente y luego con Dios. ¿Cómo tú puedes ser amigo de Dios? Escuchando su voz. ¿Cómo tú puedes ser amigo de Dios? Dejando de hacer lo contrario a lo que hizo David. ¿Qué es lo contrario? ¿Tú quieres saber qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Mientras nosotros no estamos pidiéndole a Dios que nos sondee, ¿qué estamos haciendo? Estamos corriendo. Estamos acelerando, estamos corriendo a toda velocidad y con la música a tope para no escuchar. ¿Tú sabes por qué nosotros tememos el silencio? Porque nos encontramos con nosotros mismos. ¿Tú sabías? ¿Tú te has preguntado? Ve acá, Marilu, pero usted que me está contestando. No, pero es una manera de que siga, se entienda mejor como tú dijiste, porque la audiencia necesita que se ahonde en estos temas porque se habla poco. ¿Tú sabías? Es que me va a sacar una lágrima y no quería sacar. No, pero sé sincero, no importa, aquí estamos hablando con honestidad. Con honestidad, mira. Y no me interrumpa porque ahora ya se me fue. Marilu, la idea, tengo que alar el hilo. De por qué. Tengo muchas cosas que decir. Pero escúcheme, usted estaba hablando, para que usted vea que yo le estoy prestando atención, que por qué nosotros no queremos estar con nosotros mismos, en el silencio. Sí, lo mismo pasa con el orden. ¿Tú sabes por qué hay caos en tu habitación, en tu gavetero, en tu mesita de noche? Porque tú sabes que si tú arreglas ese desorden, tu mente se verá obligada también a organizarse. Y como yo no quiero eso, yo prefiero que no me duela. Y como yo prefiero que no me duela, entonces yo no paro.
Entonces yo hago cosas, entonces yo me ocupo, como dice mi esposo, la actividad frenética e incesante en nuestras mismas congregaciones. O sea, tenemos situaciones con eso, porque la gente va en una carrera loca, es un contrasentido totalmente. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 4:8? El fin de todas las cosas se acerca. Por eso, para orar bien, calma y sobriedad, dice esta versión bíblica. La versión que yo tengo en mi casa, la Nueva Versión Internacional, dice: para poder orar bien necesitas estar sobrio y tener una mente despejada. ¿Tú sabes lo que es la sobriedad? Como que suena un poco difícil, pero te voy a decir... No, sobrio cuando tú estás o sea... Oye, qué definición. Que tú estás lúcido. Pero oye la más fácil, lo contrario de ebrio. Eso es ser sobrio y estar sobrio. Entonces Dios quiere que nosotros estemos, como tú dices, en tu sano juicio, en tu cabales para tú orar bien. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo nos ocupa, como hizo Faraón con los egipcios, con el pueblo de Dios, los capataces egipcios. O sea, manténganlos ocupados para que no vayan a adorar. Entonces, esa es la misma versión faraónica de Satanás hoy en día. Manténganlos ocupados. Entonces, vivimos ocupados, vivimos acelerados, vivimos haciendo muchas cosas. Y se nos olvida que el trabajo, aunque sea para Dios, no sustituye la oración. Tú sabes una cosa, que a Dios no lo podemos engañar. Cuando usted pueda, le tengo una pregunta que yo quiero que usted sea sincera conmigo. Sí, oye. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces Dios sabe, incluso cuando estamos trabajando fuertemente en la iglesia, cuál es nuestra verdadera intención. Muchas veces yo me ocupo... Espérese. Dios sabe. Juzga los motivos, pesa las intenciones. Él sabe cuál es la verdadera intención de cuando... Claro, entonces a Dios tú no lo puedes engañar. Puede ser que tú estés fajado trabajando en la iglesia porque tú estés evadiendo una situación en tu casa con tu esposo, con tus hijos. Y eso Dios lo sabe. Entonces muchas veces Dios sabe que tal vez yo quiero sentirme irreemplazable, importante, y entonces yo uso ya, el María, trabajo. ¿qué está pasando? Ya. Eso no iba. Yo uso el trabajo para Dios como una muleta para yo misma sentirme bien. O sentirme que por eso yo soy... Que soy importante. Y que por eso puedo llegar a ser salvo. Sí, que soy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con David, que vuelve a enseñarnos? Y es sencillo. O sea, es complejo porque tenemos que tomar la decisión, pero es sencillo. David, como tú dijiste ahorita, tiene una intención de cambio. Eso es básico, eso es clave. O sea, para que la mirada de Dios te penetre y te sondee y te diga lo que hay, tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios haga el trabajo y asumir las consecuencias de ese sondeo, porque eso es lo que no queremos ver. Entonces, hoy en día, a eso iba, que lo conecté con las últimas palabras que tú le preguntaste, de las que hablaste con mi esposo. El tema con nosotros básico, en resumen, es que hoy día le damos más importancia a cómo yo me veo, en lugar de darle importancia a cómo yo me siento. Entonces la apariencia es el usurpador. Es el usurpador de la sinceridad. Entonces, por ahí se habla mucho de... Pero espérese, para que no se me vaya lejos. Sí. Anota. En la apariencia. Siempre me vendieron de que de la abundancia del corazón habla la boca y aparentamos. y dice Romero, de la abundancia del corazón, Juan Ramón es Romero, de la abundancia del corazón habla la ropa. Sí, está bien, parafraseando. es verdad. Yo me he dado cuenta. Pero eso no es pero déjeme hablar para decírselo. Déjeme decirlo yo. Óigame. Yo me he dado cuenta que eso es falso. Porque los que más vemos bien vestidos somos los cristianos. Y los que más sucios tenemos el corazón somos nosotros muchas veces. ¿Tú quieres que yo te diga que te tire una bomba? Y tengo una preguntita que espero que no se me olvide. Tíreme la bomba. Pero espérese, lo que yo le dije, yo quiero que usted me diga. Porque usted me está diciendo a mí que somos unos supuestamente cristianos bien vestidos y todo eso, pero realmente adentro estamos más sucios. Porque le estamos dando más importancia a las apariencias, cómo yo me veo. O porque estamos complaciendo más al hombre.
al hombre porque que a Dios. Lo dijo Jesús en Mateo 15, Mateo 23. Jesús está citando allí a Isaías 29:13, cuando Dios dice, este pueblo me honra de los labios hacia afuera. Una pregunta. No es de corazón que me sirven. Que yo le interrumpo mucho. Una preguntita. Sí, está difícil esto. Una preguntita. Porque a mí me gusta lo llano y a lo práctico. Claro, como debe ser. Aquel hermanito que se está poniendo esa ropa linda para ir a la iglesia, para cumplir con que no le llamen la atención, que no lo critiquen, tiene un nombre, que no se lo caben, ¿se va a salvar? Tiene un nombre, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo? Simulación, hipocresía, le llama Jesús. Entonces Mateo se va a perder. 20, Mateo 23. Bueno, pero es que Jesús, ¿qué dice Jesús en Juan 8? No. Dígame usted si se va a perder. ¿Qué dice Jesús en Juan 8 acerca de la verdad? Conocerán la verdad. La verdad os hará la libre. verdad. Pero la libertad. Libre. Ahí voy también. Dios mío, pero es que no hay tiempo. Oye. De la libertad. Oye. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Tú sabías que Jesús... Y si, perdóname, Mariluz va a salir corriendo. Mariluz, y si las personas no entienden que tú eres libre en Cristo Jesús, y que aparte de ser libre en Cristo Jesús, con quien yo debo enfrentarme cara a cara y de pedirle que me examine es a Dios y no es otro, ¿qué debo hacer? Hay un solo argumento. ¿Quién murió por ti? Jesús. Cristo fue quien murió por ti. Entonces, que no te importa lo que la gente piense, lo que la gente crea, lo que la gente diga, la forma en que la gente quiera coaccionar. Cristo fue quien murió por ti. Entonces, basándonos en ese mismo versículo bíblico, que para mí es el favorito de todas las escrituras, no fue que Jesús habló de la verdad. No fue que Jesús defendió la verdad, que Jesús es la verdad. La verdad, que es un fruto del Espíritu. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Entonces tú tienes que tener a Cristo dentro de tu corazón. Porque cuando Cristo está dentro de tu corazón, entonces tú puedes ser veraz. Tú puedes ser honesto. Tú puedes ser íntegro. Porque eso dijo el salmista en el Salmo 140. Por eso él fue a Dios así, con la verdad en las manos. Porque él sabe que solamente los íntegros heredarán el reino de los cielos. Y no que heredarán el reino. Estamos hablando de aquí de la tierra. Él dice en el Salmo 140, los íntegros pueden entrar en tu presencia. Y lo que él ansía, lo que él anhela con todo su corazón es entrar en la presencia de Dios. Y de ahí parte todo. Ahora hay un grave problema. Cuando Jesús anduvo haciendo bienes, sanando, enseñando, predicando, mucha gente se le agolpaba para verlo, para estar con él. Muchos iban por los panes y los peces, es cierto. Pero cuando la gente fue donde Jesús, dice Lucas 9:11, Jesús los acogió, dice esta versión. Jesús los recibió. ¿Y a quiénes crees tú que Jesús sanó? A los que estaban a los que vinieron a donde él. A los que tenían necesidad de ser curados. Y esa es la mayor traba para que Dios pueda obrar el cambio y para que tengamos una relación íntima y estrecha con Dios. Tú tienes que necesitar, tú tienes que anhelar, tú tienes que desear que Dios te sondee, no importa lo que pase. Tú tienes que estar dispuesto a permitirle al Señor que haga ese trabajo que es arduo, que es lento, que es largo, que es doloroso en ti. Entonces hay un problema con eso. Porque el enemigo está allí, oyendo y viendo, y el enemigo se opone a que seamos transformados, que seamos renovados, que seamos cristianos veraces, que seamos cristianos sinceros y sencillos de corazón. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ya Dios te reveló toda tu verdad, toda tu debilidad, todo tu defecto. ¿Qué hacemos nosotros? Que si apartamos la vista de Jesús, comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Y eso qué provoca? Provoca desánimo, provoca depresión, provoca angustia. Entonces, no es eso lo que Dios quiere. Cuando te comparas con el otro, también te sientes mal, porque hay otro que tiene una relación con Dios y tiene una humildad superior y se cree mejor en apariencia. Entonces tú te comparas, te sientes mal, te sientes ínfimo, no te sientes digno de Dios. Entonces no estamos llamados ni a mirar al que está afuera, ni a mirar al que está adentro, ni a mirarte a ti mismo. Tenemos que mirar a Cristo, porque Dios te sondea para probar tu corazón. Como dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente, señálame cualquier cosa que haya en mí que te ofenda. El mismo salmista en el Salmo 19, ¿qué dice?
¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de lo que me son ocultos, porque es que yo no lo conozco todo. Aparte de que también hay bloqueos mentales. Pero yo quiero, gracias al Espíritu Santo que me recuerda esa parte, hacer un paréntesis para detenernos en el problema mayor que tenemos. Es que hay una línea muy fina, muy delgada entre la sanidad espiritual y la sanidad emocional. Muy fina. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, una de lado, no podemos tener una de lado. ¿Qué es lo que está pasando? Van de la mano. ¿Qué es lo que está pasando? Que nada más tenemos una. Que en aras de yo alcanzar mi ideal espiritual, pues yo dejo de lado esa parte de la sanidad emocional. Lo que estamos viendo en las iglesias, todo eso por lo que tú protestas y te quejas y dices, pero es que eso no es el Espíritu de Cristo, pero es que la acusación, que la persecución, dicho sea de paso, dice el pastor Joel Barrios, el cristiano de verdad no persigue, sino que es perseguido. Entonces, en vez de ser buscadores... Espérate. Es que usted va así... Por Dios, espérese. Espérese. El cristiano no persigue. El cristiano es perseguido. Entonces nos convertimos en perseguidores en vez de buscadores. En vez de buscadores de adeptos para Cristo. Y ahí está el problema. Pero, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la raíz de ese problema? Son temas pendientes, no resueltos. Y muchas veces nosotros identificamos como una batalla espiritual aquello que es un problema de sanidad emocional. No se trata, oye, el tema de sanidad emocional es un tema del que se habla poco, del que se desconoce bastante. Precisamente por eso la gente confunde sanidad espiritual con sanidad emocional. ¿Tú sabes por qué? Pues precisamente por eso, porque ignora que hay una parte emocional que hay que trabajar. ¿Tú me estás atendiendo? Claro, estoy anotando la pregunta para decírsela, porque se me va ahí. Entonces, oye lo que pasa, a veces confundimos y con eso hay mucho problema. Y no quiero que salgamos de la sanidad, que tengo que hacerle dos preguntas. Oye, no, porque la sanidad, una y otra van de la mano. Sí, por eso, mire por qué se lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Dígame. Oye, muchas veces tú ves en mí a una persona que se siente superior, que siente que tiene un carguito y que me siento mejor que todo el mundo. Para mí esa gente tiene problemas. Porque tengo jerarquía, tengo traumas, tengo una mochila, tengo un trasfondo emocional no resuelto. Entonces, oye, anótate esta. Una iglesia inmadura emocionalmente jamás puede ser una iglesia sana espiritualmente. Ya, déjeme preguntarle, que ya usted llegó al tope de todas mis preguntas. Muy bien. Porque ahí terminó con broche de oro mi pregunta estelar. Es que es así, porque es el meollo del asunto que estamos tratando en este momento. Entonces, repítame eso. Una iglesia que es inmadura emocionalmente jamás podrá ser una iglesia madura espiritualmente. Voy ahí. Entonces, queremos buscar la madurez espiritual mientras que no se está tocando el tema de la sanidad emocional, porque la iglesia, oye, antes que crecer, antes que avanzar, antes que descollar, antes que cumplir la misión, la iglesia necesita ser sanada. Y es un tema que se trata... Y va a seguir, no me va a dejar terminar. Primera pregunta. Para mí en lo personal, siempre dicen que si tú quieres conocer a una persona, dale un cargo de dinero. Eso solamente revela... ¿Quieres conocer a fulanito, dicen en el Estado? Pues dale un carguito. Dale un carguito. Lo que yo llamo los 15 minutos de fama. Yo siempre he pensado que la persona que se siente mayor que el otro... Traumas. O que nada más se enfoca en la iglesia. Esto me va a traer problemas a mí. El que se enfoca tanto en la iglesia... Traumas y trastornos. Es porque su vida no tiene sentido. Así es. Perdóname, Señor. Porque es que no tiene equilibrio. No, la vida es un equilibrio, eso es lo primero. Quizás es un tema de desconocimiento, como te dije. La gente confunde una cosa con otra. Por ejemplo, puede ser que yo esté enfrentando una depresión en mi vida. Y en el único momento que yo me alejo es cuando estoy en la iglesia. No, pero quizás entonces el que tiende a espiritualizarlo todo dice, a ella le falta la fe. Pero lo que yo necesito, como decía el oncólogo, hay un oncólogo con el que hablo y comento todas esas cosas, se llama Francisco García. Él fue subdirector del Instituto Oncológico Nacional, y un día estábamos hablando de esos temas y yo decía, mira, el problema está
con muchos expertos en la salud que cuando están tratando con una persona con algún tipo de enfermedad mental, por decirlo así, o que necesita sanidad emocional, ¿qué es lo que ustedes dicen? Le decía yo al médico. Ustedes dicen, busca de Dios, ve a una iglesia, ve a tu iglesia más cercana, acude. A llevarle problemas Y a la entonces iglesia. él decía, es cierto, yo no había pensado en eso. Quizá uno lo está mandando para la iglesia cuando en realidad no necesita ni un sacerdote ni un pastor, lo que necesita es una pastilla, una medicación. Lo que necesita quizá es una terapia. Ay, hermana, ey. Lo que necesita es una terapia. Entonces, el punto no es... Entonces Dios no puede hacer eso. El punto es, claro, pero es que por ahí es que comienza. Es que tú tienes que confrontar quién tú eres. No es por mí, es por la gente, para que después no me la acabe. Oye, otro tema y otro problema que estamos... Y tengo una pregunta que me debe, espérese, no, porque se me va a ir por otro tema. Usted me habló algo que dijo, que la iglesia que no es sana, no crece. No puede ser madura espiritualmente. No Le voy a decir, yo no soy teólogo, no soy un licenciado todavía, no soy un erudito, no soy orador, pero le voy a dar un comentario y de ahí van a hacer mi pregunta. Usted dijo que cuando nosotros tomamos pausa, muchas veces no queremos estar en pausa porque estamos solos y no conocemos a nosotros mismos. Algo. Cuanto más rápido vamos, menos sentimos. Sí, no se me vaya, que se me olvida. No se me olvida. No quiero tener emociones, no quiero tener sentimientos. Yo soy perfecta como cristiana, yo soy recta, yo soy a rajatabla y yo me siento bien, llena de orgullo, pero sin Dios en el corazón, sin el fruto del Espíritu, porque no hay vida. La verdad es un fruto del Espíritu. No se me vaya, que espérese, que no, usted como que sabe mi pregunta. Porque lo que estoy viviendo... Usted como que sabe mi pregunta y me está corriendo. Lo que estoy viviendo es una mentira. Lo que estoy viviendo es una hipocresía, es una simulación. Le voy a hacer la pregunta ahora para que ustedes vean que ella la respondió. Miren, no recuerdo en qué año, porque yo con fecha soy malísimo, llegó la pandemia. En pandemia, el que es sincero consigo mismo se dio cuenta... Muchos, que su casa era muy pequeña. Así es. Porque solamente podía estar en su casa. O se dieron cuenta que la mujer que tenía a su lado no la quería. Así mismo. O el esposo que tenía a su lado no lo quería. O que los hijos que tenía eran muy carpetosos, eran muy educados. Nos dimos cuenta de muchas cosas. ¿Quieres que te diga? Yo estaba en la iglesia, pero en la iglesia. Déjame decirte algo. Mucha gente se dio cuenta que tenía una relación con las programaciones, actividades y paredes de la iglesia. Sí, pero seguimos. Déjame terminar mi pregunta para que usted vea. Cuando tú te encuentras en un momento solo, se supone que tú vas a sanar y a encontrarte contigo mismo. Eso es lo que la gente va de. Lo que deberíamos ponerle la vara a Dios para que Dios nos mida y nos diga, mira, tú tienes que cambiar en esto, esto y en esto. Ok. Pasó la pandemia. Si usted quiere, no me responde esta pregunta. Pasó la pandemia. Continuamos como que la vida no pasó nada. Porque no pasó. Entonces, llegamos a la iglesia, sacamos nuestro cargo y decimos, vamos a una campaña, esto, blu, 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 como que no pasó nada. Así es. Sin saber, sin afrontar el gran problema que estamos arrastrando desde la pandemia, y es que muchos no se encontraron con Dios. Y muchos entendieron que el Dios que le estaban vendiendo en la iglesia no era el Dios verdadero. También entendieron, o ellos entendieron, o hay un grupo de personas que no están preparados para que esa iglesia dé una campaña, lleguen gente vacía y yo vacío lo reciba. Porque si yo no tengo a Dios, ¿a quién le voy a dar al mundo? Entonces yo entiendo que la pandemia nos ha hecho un daño progresivo en algunas iglesias. Eso es mi entender. ¿Por qué? Porque nunca sanamos esa debilidad. O sea, es que no fue la pandemia. No meta la pandemia. No. Yo le digo porque hubo una pausa. La pandemia lo que hizo fue que sacó a la luz lo que había. No, es que usted no me está entendiendo todavía. Nosotros volvimos a la iglesia y volvimos como que no hubiese pasado nada. Así mismo, porque... pretendíamos que la vida continúa normal. Cuando usted se quedó en su casa, sí, seguimos normal, los mismos pleitos en la junta. ¿Qué fue lo que pasó? Pero lo que pasa es que mi opinión de una gente que es una gente que no estudia, vamos a decir, póngame el va bruto del sistema,
que nosotros, cuando volvimos de la pandemia, que todavía estamos a tiempo, debimos reforzar la iglesia espiritualmente? Lo que pasa es que hay una diferencia entre religión y relación con Dios. Son dos cosas diferentes. Hay una diferencia entre religión y fe cristiana. Entonces, oye este fenómeno que se dio en otros estamentos. Hubo gente que la pandemia se la llevó a la tumba, ¿verdad? Pero también la pandemia se llevó mucha gente de la iglesia. Gente que está en su casa, gente que está leyendo de Dios, gente que está buscando de Dios, gente de corazón noble, sincera como David, que entendieron que su relación con Dios no se basa. Dígame. No se basa en eso mismo que de lo que tú estás hablando. Su relación con Dios se basa precisamente en una comunión, en un vínculo estrecho de amistad, en una relación cercana. Mira, la palabra, yo te voy a anotar una pregunta. No es que no la estoy escuchando. A Omar, mira, ve a qué hora que nos vamos a ir de aquí. Ya en 5 nos vamos. El tema realmente es un tema muy abarcante y apenas es la punta del iceberg, porque tenemos que trabajar el tema de la sanidad emocional en conjunto con el tema de la sanidad espiritual. Entonces, mira, tenemos que aprender más de estos tópicos. Tenemos que dilucidar más estos temas. Tenemos que hablar abiertamente. No me cierre, que vamos a cerrar con mi pregunta. Muy bien, muy bien. Mire, Mariluz. Usted me dijo a mí, o sea, nosotros aquí entendimos, que David vivía conforme al corazón de Dios. Era un hombre que Dios le llamó así. A pesar de... El calificativo. A ti que estás en tu casa tranquilito, que te crees el pecador más grande del mundo, David pecó. Pero Dios lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Dios lo perdonó. Pero mi pregunta va en esto. El que encubre su pecado, ¿qué dijo David? No prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa era la virtud de David, que David confesaba, pecaba, pero David se levantaba. Pero se lo confesaba a quién, se lo confesaba a quién. Dejaba al que lo sondea todo. A Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la obra de sondeo es una obra del Espíritu Santo y volvemos al punto de partida desde que iniciamos la primera etapa con el pastor Edgar Chea. O sea, es una labor del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que entender lo que David dice. Bueno, lo voy a dejar para otra pregunta, Dios mío. Termina tu pregunta para entonces yo ir otra pregunta. Porque voy a tener que apoderarme de esta entrevista, pues si no vamos a... No, ahora ya se va a apoderar. Ahora ya se va a apoderar. Pero yo estoy pidiendo permiso. Del cierre. Aquí vamos a poner Mariluz. Me refiero al cierre. ¿Usted cree que hay David en el mundo que no están preparados para afrontar una iglesia que lo juzgue? Por eso Dios les mantiene allí donde están, porque Dios quiere salvarles. Tú sabes, ahorita te dije que quería hacer explotar una bomba. En los tiempos de la pandemia, que nos tocó a muchos, mi mentalidad cambió. Y hace un tiempo que decidí que yo no quiero parecerme a un fariseo, a un legalista, que no quiero eso en mi vida. Yo quiero sentir que yo soy un ser humano, igual que la gente que camina por la calle, que tengo sentimientos, que tengo luchas, que tengo batallas que enfrentar, que tengo muchas áreas de mejora, que tengo muchas situaciones emocionales que sanar, porque para la gloria de Dios te puedo decir que yo he estado en ese proceso de sondeo con Dios. No es fácil, porque se llora mucho, porque se sufre, pero también la paz llega a tu corazón. Amén. Porque como decía en principio, la mirada de Dios hiere pero cura. La mirada de Dios penetra profundo y duele, pero sana, pero salva, pero transforma, pero cambia. Y es lo que nosotros tenemos que procurar y no tenerle miedo a nuestro Padre, porque si tú visualizas a Dios como lo que es, un verdadero amigo, tu amigo, como yo siempre digo cuando voy a las iglesias, Jesús era amigo de la gente. Jesús no hacía distinción entre uno y otro como lo hacemos nosotros, porque ese otro tema no me voy a adentrar ahí.
Pero el modelo a seguir es Jesús. Y a veces le he dicho, para darle la oportunidad al pastor, le he dicho a mucha gente algo que Dios puso en mi corazón. Lo dije una vez en una iglesia predicando. Y recuerdo que un señor me regaló una menta con él no encontraba cómo agradecer, cómo expresarme como su gratitud. Y me dijo, mire hermana, usted removió cimiento hoy con eso que usted dijo. Y la verdad que dije, mirando al vacío, porque no mire a nadie, porque la obra del Espíritu Santo que conoce los corazones es la obra del Espíritu. A veces la gente cuando uno va a predicar piensa que a ti te comentaron de la situación que está viviendo la iglesia. No, no, no. A veces uno, o sea, la mayoría de las veces uno no sabe, porque uno va a muchas iglesias que uno ni conoce. Entonces, lo que Dios puso en mi corazón para que dijera ese día es, mira, a veces tú quieres que tu hijo, que tu hermano, que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa se conviertan a Cristo porque tú eres cristiano y tú quieres que ellos se salven y tú quieres arrastrarlos, llevarlos arrastrados a la iglesia. Pero tú sabes cuál es el problema, que tú no eres su modelo de referencia. Y precisamente por eso, entonces tú no logras tu cometido, porque tú crees que eres tú que lo va a llevar. No, esa es la obra del Espíritu Santo, pero tú tienes que dar el testimonio como cristiano. Y tenemos que hacer eso. Yo quiero decirlo de corazón, yo no quiero hablar bonito ahora mismo. Yo quiero que Dios me haga una gente sensible, que Dios me haga una gente humana, que cuando yo esté en el hospital, que cuando yo esté en el supermercado, yo no mire a la gente por encima del hombro porque yo soy cristiana. ¿Cristiana de qué? Por favor. Yo soy un ser humano y quiero tratar contigo y quiero escucharte y quiero participar contigo de tu sufrimiento, de tus alegrías, porque eso es bíblico, un mandato bíblico. Llora con lo que lloran, es un mandato y hay que cumplirlo, pero también hay que gozar con lo que se gozan. O sea, hay que ser más humano, hay que ser más sensible, hay que soltar, hay que rendirse, porque eso fue lo que hizo David. Y si tú quieres que en pocas palabras yo te digo, ¿qué es lo que te diga qué es lo que se necesita? Te digo porque lo leí aquí. Porque la verdad es esta es la verdad. ¿Qué es lo que yo necesito para hacer lo mismo que hizo David, para dejarme sondear? Lo primero es humildad. Algo que a veces yo no concibo, perdón mi amor, pero te voy a dar la palabra ahora. Algo que yo no concibo cuando oramos, porque es que hay un orgullo intrínseco tan grande que no nos cabe por dentro. Y yo creo que yo soy grande, yo lo que estoy es hinchada. Es hinchazón, no es grandeza. Entonces yo tengo un orgullo tan grande que hasta para llorar, digo, Señor, si acaso yo cometí algún error, entonces te ruego que me perdones si acaso, porque estamos programados para pensar, para sentir, para decir las mismas cosas de siempre. Entonces, el punto, miren mis hermanos y amigos queridos, el punto no es ese. El punto es que Dios quiere, que me gusta usar esa palabra, que yo saque. Muchas veces yo tengo una cara ante el mundo. No traje, yo tenía una ilustración, no sé si tienen una moneda por ahí, tienen una moneda, para entonces hacer la ilustración de manera breve. Yo tengo dos caras como una moneda. Vamos a suponer que esto es una moneda, esta sí, gracias. Esta es una moneda, entonces yo tengo dos caras. Tengo esta cara, que es la cara que yo presento ante el mundo, la cristiana, la que guarda reglas, la que cumple mandatos, la que llega temprano a la iglesia, la que estudia el folleto, la que se sabe los versos bíblicos de memoria. Pero hay una cara que es la que está por dentro, que es esta, que es la que yo nos revelo. Esa es la que conoce Dios. Esa es mi verdadera cara. Entonces tenemos que comenzar a sincerarnos primero con nosotros mismos. Y tenemos que entender, como dice el credo católico, que dice una gran verdad que hay que citarla. He pecado, Padre, de pensamiento. Oye, de lo que uno peca, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, quiere decir que aún yo siendo la mejor cristiana del mundo, si yo no hago lo que tengo que hacer, lo que Dios me mandó a hacer, entonces ya yo estoy en pecado. Ya yo estoy en desobediencia. Entonces pecamos pensando, pecamos al hablar, pecamos al actuar, pecamos al no obrar. Entonces estamos pecando constantemente. Entonces constantemente tenemos que ir como el salmista, con el corazón en la mano,
con lágrimas, con mucho lamento, con mucho tiempo para dedicarlo a eso, porque muchas de nuestras oraciones tendremos que clamar y tenemos que conectar con Dios a través de nuestro lamento y tenemos que procesar ese dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo reflejo muchas veces hacia afuera es diferente de lo que tengo por dentro. Y muchas veces lo que yo tengo por dentro, cuando yo reflejo, por ejemplo, ira, tristeza, es dolor. Entonces, lo que yo tengo que sacar es el dolor. Porque la ira, la tristeza es una consecuencia del dolor que yo llevo por años, enfrentando una situación que se quedó ahí conmigo en el pasado, que me agarró desde el pasado y que yo no he podido superar. Entonces, hasta que yo no resuelva ese problema emocional, entonces yo no voy a crecer como cristiana. Yo voy a vivir una vida doble, yo voy a vivir una vida con filtro, una vida con una máscara puesta, que es lo mismo que hipocresía. Voy a ser políticamente correcta y voy a decir, no. Pero me voy a perder. Hermano, no diga eso. No diga eso porque nosotros somos cristianos. No, Jesús no era así. Jesús sabía cuándo hablar, pero sabía cuándo callar. Pero Jesús fue revolucionario en su tiempo. Jesús fue radical. Jesús le llamó al pan y al vino vino. Jesús dijo lo que tenía que decir y algo más. Entonces, ese es el modelo a seguir. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Por favor, hay algo de lo que también hablamos poco, así como hablamos poco del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a meditar. La palabra de Dios no solamente se lee. A veces hay hermanos que no comprenden cuando uno dice, miren hermano, estudiar la palabra no solamente basta. Estudiar la palabra no es necesariamente hablar con Dios, porque yo puedo leerla, yo puedo recitarla y no vivirla y no sentirla y no interpretarla y no degustarla y no masticarla y no digerirla. Entonces no me sirve de nada. Entonces, cuando yo dejo que el Espíritu Santo hable a mi corazón a través de la palabra, cuando esa palabra toca mi corazón, cuando esa palabra me toca de una manera tal que transforma mi vida, entonces yo puedo decir que yo estuve con Dios, que yo escuché la voz de Dios. Entonces, mira, la voz interior, la voz de la conciencia es la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo es la voz de Dios. Si Cristo guía tu conciencia, entonces la conciencia tuya es una guía segura. Yo tengo que sentarme en silencio, defender mis espacios de silencio, defenderlo, batallar, pelear por ese espacio de silencio, pelear por ese espacio con Dios. Tengo que desacelerar, tengo que dejar de hacer tantas cosas, tengo que dejar la intensa actividad frenética de la iglesia que no me lleva a ninguna parte porque el cambio no está. Entonces, ¿de qué sirve? Que yo haga tantas cosas, que yo vire, que torne, que hable, que me crea, que me crezca, si realmente como cristiana yo no avanzo, no he avanzado un paso. Entonces, tenemos que aprender del salmista. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que necesitamos? La humildad que tenía David. Amén. Y tener la capacidad de reconocer, que es lo que se llama la valentía y la integridad emocional. ¿Qué es eso? La capacidad de yo ser vulnerable, que es lo mismo que autenticidad. ¿Qué es que yo sea vulnerable? Bueno, que yo pueda expresar mis sentimientos, mis debilidades, mis miedos sin temor al rechazo, sin temor a lo que piense el otro, que yo tengo que ser auténtica. Eso es lo que es la verdad, la veracidad, es el fruto del Espíritu que viene con el amor de Cristo en mi corazón. Que yo pueda ser honesta conmigo mismo, que yo pueda ser yo. Y ante Dios yo tengo que ser yo y decirle, Señor, yo me siento mal. Si ustedes supieran cómo he orado yo en estos últimos días, que no lo puedo decir porque es un asunto entre Dios y yo. He aprendido, pastor, para que hable ahora y ya ir puntualizando. No, pero pastor, dígalo por favor para que no me haga sentir mal. Dígalo, he aprendido y quiero lograrlo. Porque nosotros como pastores, ¿verdad? Me perdona a la audiencia que no esté de acuerdo, porque la esposa del gato. Dígalo. La esposa del gato se llama Gata. Entonces la esposa del pastor, ya ustedes, Rayita. Entonces, oigan, he aprendido, como a veces nos llama la gente, a veces la gente, Omar, nos escribe, ¿cómo están ustedes? Pero ya yo sé que me vienen a presentar una situación difícil que hayan tenido. Y a veces uno como ser humano, uno quisiera como que llamen a uno, como para saber cómo realmente uno está. Y entonces a veces uno quiere, a veces la gente te llama, mire, árame por esto, por esto. Y uno quiere como humano sentir como tener ese calor, a alguien que como también, esa amistad, como ese afecto. Y he aprendido a tener esa amistad con Dios. Estoy en la lucha, no es que lo he logrado, pero estoy en la lucha
de hasta sentarme a comentarle a Dios cualquier cosa que me haya ofendido, hasta cualquier chisme, porque es que el tema es que tenemos que ver a Dios como un amigo. A veces es difícil. ¿Cómo te sientas tú a decirle, Señor, y tú viste lo que pasó? Pero eso hay que hacerlo. Y es algo que tiene mucha garantía, porque eso que tú comentas no se va a salir de ahí, porque tú no te vas a ver metido en ningún problema. Porque el mejor amigo de Dios. El mejor amigo. Entonces, pastor, para ya terminar con la última frase que quiero decir. Cuando tú hablabas del dolor, Dios me puso el versículo de Lamentaciones, que Lamentaciones es un libro muy controversial porque se está matando embarazadas, trayendo niños en el piso, pero hay un versículo que siempre Dios me pone, que Dios no hiere a nadie por gusto. Así mismo, Cuando así Dios mismo. permite algo en tu vida, Es para traer sanidad. es para traer sanidad. Entonces, ve la relación que hay. Y ese sondeo que hace, el Espíritu Santo sube ese sondeo, esa radiografía, es porque nosotros no queremos. Entonces ni nosotros mismos nos damos cuenta y a veces el dolor es tan grande que se oculta en tu memoria, en tu subconsciente. Sí, sí. Y Dios lo trae a flote con delicadeza. Es como el hijo pródigo que volvió en sí. Dios no quiere volver en sí a nuestra esencia. El Espíritu Santo quiere tomar nuestra personalidad y ser lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos a través de Él. Lo que Él quiso por nuestra vida y lo potencia y lo exalta y hace de ti un verdadero hijo de Dios auténtico. Tú eres tú mismo, no hay nadie como tú, eso es la grandeza. Eres único. Quiero decir algo. Para terminar. Mira, ¿por qué yo tengo que presentar mi verdadera cara? Que es la cara del dolor, la cara de mis traumas, la cara de mis trastornos emocionales, que hay mucho. Por eso es que, gracias a Dios que existen los médicos que tratan esas enfermedades. Los psicólogos que existen, eso no es pecado. Muchas veces, hay muchos que lo condenan, pero... Oye, escúchame, muchas veces lo que yo necesito no es enfrentar demonios con mucha gente, porque hay gente que dice, bueno, el demonio de la duda. No, lo que yo necesito muchas veces es pedirle a Dios que me mande ese dinerito para yo ir a un facultativo, a un profesional de la salud. Sí, porque la gente cree que el pastor es todólogo. No, a veces yo no necesito un consejo bíblico, lo que necesito es ayuda profesional que me ayude a sanar de mis traumas, de mis trastornos que tengo, como decía el pastor. Muchas veces fue tan doloroso lo que viví en el pasado que la mente lo bloquea. Entonces yo vivo feliz, eso entra en un lugar de almacenamiento que después yo misma no estoy consciente de que está ahí, y entonces se necesita un proceso lento, largo y doloroso que comienza como humillándonos ante Dios. Entonces, ¿por qué hay que sacar el dolor que yo llevo por dentro y que a veces no lo reflejo así? Porque lo reflejo, puede ser que me sienta con una autoestima muy baja, pero entonces yo me creo superior, me he visto de una manera tal que la gente crea que yo soy lo máximo. Lo que pasa es... Entonces, ¿por qué hay que sacar el dolor? ¿Tú sabes por qué? Porque el dolor se agarra en el cuerpo. Y muchas enfermedades físicas que nosotros tenemos se atribuyen a esas enfermedades emocionales que no han sido tratadas, a eso pendiente que quedó en mí, que quedó del pasado, que yo no he podido solucionar. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Cuando yo hago lo mismo que hizo el salmista. Cuando yo le abro mi corazón a Dios, porque eso es bíblico. El salmista decía, Señor, con sinceridad, porque era humilde. Por eso digo, la humildad es básica. Señor, ¿quién podrá conocer sus errores? Vuelvo y repito. Entonces, Señor, líbrame de lo que me son ocultos, porque tú sabías que tú y yo tenemos que pedir perdón por pecados de los que no nos acordamos. Tú sabías que puede ser que tú, quizás un día conversando conmigo, tú me hieras y me ofendas y me hagas un daño que quizás tú lo... Sí, no lo sé. Tú lo desconoces porque tú solamente estabas bromeando. Entonces, tenemos que pedir perdón por los pecados que son desconocidos para nosotros. Entonces, constantemente, la actitud es esa. Leí en esta semana que se recomendaba, necesitamos autodisciplina para poder orar. La disciplina es muy buena, pero tú sabes una cosa, yo no necesito disciplina para orar. Lo que yo necesito es tener hambre espiritual. Lo que yo necesito es desear la presencia de Dios, tener la presencia de Dios. Lo que yo necesito es ir donde mi amigo, acudir a sentarme, no solamente a pedir como si fuera un mesero divino. Lo que yo necesito es hacer lo que hacen los amigos. ¿Qué hacen los amigos? Conversar. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué nos dijiste tú a nosotros un día que nos invitaste? Vengan a lamber mi casa. Sí. Y nosotros lo entendimos porque somos amigos, sí queremos ir a comer a tu casa y la pasamos bien y comimos y hablamos y reímos. Ese es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él. Entonces tenemos que parar, tenemos que bajar la velocidad, tenemos que estar en silencio, tenemos que traer orden a nuestra vida. ¿Tú sabes por qué? Porque el orden nos ayuda a centrarnos en la prioridad.
Cuando yo tengo una relación como David, el salmista, con Dios, entonces yo podré decir, y con esto termino, en el Salmo 138:8, porque van de la mano, 138, 139, 140, yo podré decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Señor, no desampares la obra de tus manos, porque tú eres un Dios de amor. Cuando yo tenga esa relación con Dios, entonces comprenderé que me mintieron, que me engañaron. Hay mucha gente que me ha dicho eso, gente firme en la fe, que me dice, Marilu, me siento engañada. Yo siento que me vendieron una guayaba y yo me la comí que no era. Entonces, lo bueno es que queda Cristo y queda su palabra. Entonces Dios quiere ser nuestro amigo, pero sincero, sinceridad, naturalidad, espontaneidad. Eso es lo que Dios quiere, que seamos, que tú seas como tú eres. Incluso hay gente que a veces predica queriendo imitar a un pastor, a una oradora X, y eso así no funciona porque Dios te va a usar con la personalidad que te dio a ti. Entonces por eso es que yo me siento y hablo contigo y me río y con todos mis defectos de que quizá mi voz chilla, o sea, hablo normal porque no puedo imitar a otros, porque tengo que dejar que Dios obre en mi vida. Yo para terminar Yo quiero volver. Para que profundicemos más todavía. No. Espérate. Esto es suyo porque aquí yo oye. 4 años. Mariluz. Sí, 4 años. Mire. Y no me gusta grabarme, pero es un mandato de Dios que hay que cumplirlo. Yo quiero decirte que Dios ha puesto en mi corazón el elaborar unas agendas de oración que ayudan a la gente, que guían, que orientan de cómo, si tú no sabes cómo orar, eso sí tienes que escribir, porque es necesario que escribamos. Entonces es como un manual que te permite acercarte a Dios. Esto está abierto para usted, para que me traiga uno. Sí, tiene que traerla para explicarnos aquí. Son artesanales y sí, fallé. Tiene que explicarnos. Sí. Hay que tirarla en imprenta para poderla vender y que llegue al público a un precio módico, porque últimamente hemos estado haciendo, yo la hago con mucha chulería. Hágala impresa. Hay que hacerla sencilla para que llegue a mayor número. Entonces tenemos agenda de valoración personal, tenemos agenda de oración, tenemos agenda en días pasados, porque Dios manda a hacer específicamente para ayuda. Tenemos agenda incluso para personas con TEA. Porque Dios lo que quiere es llegar hasta nosotros y Dios busca los medios. Yo espero que para la próxima usted no la traiga. Así que manden a hacer su impreso. Envíenme los datos que lo vamos a dejar aquí en los comentarios. Miren, yo le decía a una persona que la vida me tenía cansado. Porque usted debe venderle una apariencia a todo el mundo. No, agota. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, donde se supone que ahí tú tienes que ser tú, tampoco puedes ser tú. Así que yo le invito a todos que seamos como David. Que conozcamos a Dios, al Dios verdadero, y no al Dios que nos han vendido. Que ese Dios es con D minúscula. Pasen feliz noche.